Hola a todos, chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Cristo Mochilero. Mi nombre es César, pero pueden llamarme Cristo, así me llaman mis amigos. No se me ocurrió una mejor manera de comenzar mi blog con este primer video hablándoles sobre la ciudad en la que habito. Hace año y medio más o menos vivo en la ciudad de La Plata y creo que es un excelente punto de inicio para comenzar mi canal. El día de hoy vamos a ir a la Plaza Moreno. Vamos a visitar la Catedral de La Plata llamada La Inmaculada Concepción y vamos a entrar también al museo que se encuentra en la parte de abajo de dicha catedral. También vamos a subir por una de sus torres a un mirador que se encuentra en la parte de arriba, en la cual nos va a ofrecer una excelente vista de la ciudad, una vista panorámica. Yo la verdad no he ido todavía a este mirador, tenía tiempo con muchas ganas de ir y me alegra que en esta ocasión tenga la oportunidad de ir por primera vez y compartir con ustedes la experiencia. Pudiéramos tomar ese micro, pero yo he decidido caminar ya que estamos relativamente cerca. Y así seguimos nuestro recorrido por esta hermosa ciudad. Por razones de tiempo nos vamos a grabar todo el camino hacia la catedral. Pasamos por la Plaza del Paso, bastante gente en las calles, sitios donde comer, el parque, los niños. Espero que estén disfrutando el recorrido. Seguimos caminando, ya próximos a llegar a nuestro destino del día de hoy. Y bueno, no sé si pueden ver, allá se encuentra la catedral, ya estamos llegando. Falta apenas media cuadra. Como les iba diciendo, para darles un poco más de contexto, la ciudad de La Plata se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En tren sería más o menos hora y media aproximadamente. Por autopista sería no más de 30 minutos. La Plata es la quinta ciudad más poblada de Argentina, teniendo una población aproximada de 1 millón de habitantes, al contrario de Buenos Aires, que tiene más de 3 millones. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y anteriormente, la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia, pero luego fue declarada capital del país, Distrito Federal, y por ese motivo se decidió planificar una ciudad para que fuera la capital de la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de La Plata es única porque se decidió construirla desde cero y tomó tan solo 4 años construirla. De verdad, un récord para esa época. Bueno, finalmente estamos aquí en la Plaza Moreno. Es la plaza principal de la ciudad. Se encuentra ubicada en el centro oficial de la misma. Bueno, mi gente, este diseño que ven aquí en la Plaza Moreno hace referencia a los planos del diseño de la ciudad de La Plata. Bueno, aquí nos encontramos frente a la escultura de Mariano Moreno, el jefe de la primera junta, prócer por el cual lleva el nombre la Plaza Moreno. La plaza presenta muchos monumentos en sus alrededores. La Plaza Moreno, una de las más grandes de Argentina, no solo de La Plata, sino también de Argentina. Bueno, mi gente, sin más preámbulos, vamos a dirigirnos a la catedral. Allí vamos a subir a una de sus torres. La catedral posee 2 torres. Esas torres miden 112 metros de alto y cada una tiene su propio significado y su propio nombre. La torre del lado izquierdo se llama Jesús y la torre del lado derecho se llama María.
En la Torre Jesús se encuentra el ascensor por el cual tenemos planeado subir para tener la vista panorámica de toda la ciudad. Su piedra fundacional fue colocada en 1884, 2 años después de la fundación de la ciudad de La Plata. A partir de ese entonces se fue construyendo poco a poco, pero a mediados del año 1930 se paralizaron la construcción, ya que se hicieron estudios que decían que los cimientos no iban a soportar el peso de revestirla en piedra y de terminar de colocarle sus 2 torres principales. Entonces fue 60 años después, en 1990, que la Junta de Obras de la Ciudad de La Plata decidió nuevamente retomar lo que era la remodelación de la catedral para terminar de construirla, y no fue sino 10 años después, en el 2001, que fue reinaugurada ya completa. Bueno chicos, estamos a punto de entrar a la catedral. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí dentro. Quería darles algunos datos de la catedral. Esta fue proyectada por el Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, al mando del ingeniero Pedro Benoit, junto al arquitecto Ernesto Meyer. Para su construcción fueron inspiración las catedrales de Amiens en Francia y la de la Colonia en Alemania. Presenta un estilo neogótico. Está construida por puros ladrillos y eso la hace única en su estilo, ya que normalmente en el neogótico suele utilizarse piedra para su construcción. Esta iglesia posee 7.000 metros cuadrados de diámetro. Posee 89 ventanales, de los cuales 37 son vitrales, de origen francés y alemán, y representan el Antiguo y Nuevo Testamento. Posee 4 confesionarios hechos en roble. A finales de 1994 fue considerada una de las iglesias más importantes del mundo, y con sus torres de 112 metros de altura se ubica en quinto lugar de las construcciones religiosas más altas de América. De verdad que toda una obra arquitectónica. Miren los vitrales, hermosísimos. Aquí estamos enfrente de lo que es la entrada del Museo de la Catedral, en donde está el mirador, está la cripta, tienda y un café también. Entonces, vamos a entrar. Esta es la entrada donde se adquieren los boletos para el museo y para subir. Aquí están 2 personas que atienden. Bueno, aquí voy a pagar mi boleto para entrar. Son 150 pesos. 6, 7, 8, 50. Muchas gracias. De nada. Ingresás. Ajá. Y te vas a la izquierda, va a estar el ascensorista. Haces el ascenso con él. Perfecto. Gracias, muy amable. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno chicos, ya me dieron acceso a lo que es la parte de el mirador, pero primero quería echar un vistazo aquí. Vamos entrando. Estas son las criptas donde se encuentran, donde descansan los restos de el fundador de la ciudad de La Plata, el doctor Dardo Rocha. Vamos a seguir por aquí. Quiero que vean todo. Sala de arzobispo
Alberti. Esta es una línea de tiempo de cómo fue evolucionando la construcción de la catedral. Bueno, ya vamos de salida del museo de aquí de la catedral. Para entrar, Ok, adelante. muchas gracias. Amable. Bueno chicos, aquí estamos en el ascensor. O ayuntamiento. Acá Perfecto. sería el primer paso, como ahora estamos con el tema, la alerta sanitaria, estamos teniendo 5 minutos por cada nivel, así que te da bien para que puedas hacer un paneo de lo que sería a su merced. Perfecto, muchas gracias, muy amable por la información. Esto está realmente hermoso. Ese es el Palacio Municipal. El primer nivel está estupendo. Imagino cómo será el otro. Miren, aquí se puede ver la Plaza Moreno. Vamos al siguiente nivel. Ahora vamos a tener la vista panorámica de toda la ciudad de La Plata, lo cual van a ver lo que sería la Torre de María, el Estadio Único La Plata, atrás la Torre Central, donde vieron la ventanilla pequeña, y detrás de mí todo lo que nos bordea para allá sería el río La Plata. Justo hay un barco carguero allá, pero también si ve la planta nuclear de Springfield, no lo ves, porque se puede ver reflejado lo que sería como sombra los barcos cargueros, como también barcos de distribución de petróleo que hacen ahí el destilado, que sería el complejo habitacional de YPF. A la izquierda parece como una planta nuclear de Springfield, pero no lo es porque es el ya lo veo. funcionamiento de la destiladora. Wow. Esta vista está genial. Esta es la edificación más alta de La Plata. No hay otra estructura más alta que esta. Bueno chicos, me encanta poder compartir esta experiencia con ustedes. Primera vez que subo aquí. Desde aquí a las alturas nos despedimos. Espero que les haya encantado el recorrido del día de hoy, que les haya gustado. Mi intención con esto es que la gente conozca un poco más sobre la ciudad de La Plata. Poco a poco iremos conociendo más. Este es apenas el primer video de muchos otros. Y espero que se animen a visitar La Plata, a visitar la catedral. De verdad que vale la pena subir aquí. Y si te gusta el video, por favor dale like, comparte con tus amigos, suscríbete y nos vemos en el próximo video.